Sandra Robles, Alberto Romeo, Javier Macetro y Néstor Gázquez exponen el izquierdo reforme. Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Alberto Romeo y vamos a explicar el motivo por el cual nos metimos en este tema desde hace un tiempito ya, ¿no? Ahí está. Bueno, los autores del trabajo es coparticipado por la Universidad Nacional del Sur y la UTN, Facultad Regional Rosario, y al revés, ahí. Bien, vamos a empezar entonces por hacer un recorrido por lo que es el diseño y proyecto de un árbol. Vamos a tener que tenemos dos aspectos siempre a tener en cuenta. Uno de ellos es el proyecto por resistencia y el otro es el proyecto por rigidez. Aquellos que hemos jugado bastante con los árboles de maquinaria sabemos que lo determinante suele ser justamente la rigidez. ¿Por qué? Bien. Tenemos que la deformación angular es lo que nos da la medida de la rigidez del elemento de máquina. Y la deformación angular, consecuentemente, se limita convencionalmente a los efectos de atenuar la energía de deformación. ¿Por qué queremos atenuar la energía de deformación? Porque la energía acumulada puede retornar al sistema cinemático produciendo oscilaciones y perturbaciones nocivas a los efectos de la función del árbol. Aquellos que conozcan lo que es una sarta de accionamiento de una bomba petrolera de cavidades progresivas, arbolitos de 1500, 1800 metros de largo, cuando hay algún problema de bloqueo, vuelve la energía de deformación y causa estragos. O sea que es uno de los lugares donde es muy importante este tema que estamos tratando. ¿Qué pasó? No, eso era para que se despierte. Bien. Observamos nosotros estudios y en general se ocupan de analizar las concentraciones de tensiones producidas bajo esfuerzos de torsión en árboles perfilados. Esto lo queremos destacar porque nuestra preocupación no pasaba por el tema de las concentraciones de tensión, porque la pregunta que queríamos responder en este trabajo, si los distintos valores de los radios de acuerdo entre secciones contiguas, por supuesto en un árbol perfilado, producen efectos diferentes en la deformación, que es nuestra preocupación. Entonces, el objetivo era obtener valores para distintos radios, tanto del ángulo de deformación, φ, o el ángulo de distorsión unitaria, θ, a través de los métodos habituales. Cálculo teórico, ensayos experimentales y métodos numéricos de evaluación y realizar una comparación entre los resultados que querríamos ver, qué es lo que pasa entre los resultados obtenidos. El cálculo teórico se realizó con la fórmula aproximada que contempla, digamos, la existencia de diferentes inercias en un árbol perfilado, considerando la suma, si se quiere, de los ángulos de deformación que no reflejan la continuidad real. Tal es así que un trabajo, abril de 2014, respecto a este tema en China, expresa que una expresión de este tipo no refleja el efecto real. Y es el motivo por el cual lo que se hace es utilizar
convencionalmente un valor límite. Para el cálculo experimental se diseñó una probeta acero IRAN 4137 con análisis certificado y metalografía hecha de la probeta, con tratamiento térmico templado y revenido de dureza 2830 Rowell C. Aquí tenemos una imagen de la probeta teórica que desarrollamos. Esta probeta se montó en una máquina para realizar el ensayo. Como ustedes saben que la universidad estaba llena de plata y tenemos un equipamiento fabuloso, hemos tenido que usar la imaginación. Para eso se montó la probeta entre una mordaza y una contrapunta, y lo que hicimos fue utilizar un medidor láser, que es este que está acá, y un puntero láser en un brazo sobre el cual vamos a aplicar el momento de torsión. Luego, el haz de luz a 6 metros de distancia, es decir, contra el otro lado del laboratorio, se fijó sobre la máquina de medir una regla, y esa regla sirvió para marcar 2 puntos. El punto inicial de incidencia del láser y el punto producida la deformación, realizando por supuesto la medida con un calibre pie de rey en cada uno de los puntos y anotando a medida que íbamos realizando con este dispositivo de carga sui generis y pesas calibradas. Eso sí, se llegaron a utilizar 10 momentos, es decir, el bastidor fue el primer momento y 9 pesas calibradas fueron 10 momentos aplicados a cada una de las probetas ensayadas. A los efectos de limitar aún más el posible error, se hizo el cálculo de la deflexión elástica que producía el peso sobre la barra del brazo para deducirlo en el ángulo total medido, con lo cual ajustamos aún más el resultado que pretendíamos obtener. Luego, en el sistema para obtención de los valores mediante elementos finitos, se hizo modelos de igual geometría que las probetas ensayadas, se simuló el momento torsor en aplicación del software Algol y se obtuvieron valores por simulación numérica del ángulo phi. Lógicamente, el ángulo de distorsión unitario resulta de una simple cuenta phi sobre L, ¿no es cierto? En base a esto se realizó para uno de los diámetros de los radios de acuerdo que está planteado acá, 0,4 milímetros. Esta es una tabla tipo, por supuesto el trabajo está para todos los valores ensayados. Carga que, como expresaba, 0,26, 0,38, 0,50, etcétera, hasta 1,35 como carga máxima, y tomamos los valores del ángulo de deformación, phi teórico, phi experimental y phi a través del largo. Y en función de la relación phi sobre L, los respectivos ángulos de distorsión. A los efectos de lograr un panorama de cuantificación del fenómeno, decidimos trabajar porcentualmente comparando phi teórico menos phi experimental sobre phi teórico por 100 me da un % diferencial. Y eso es lo que hicimos en esta otra tabla. Lo que es de destacar es que si ustedes observan, con un radio de 0,4 estamos muy aproximados a los valores que da la fórmula de cálculo teórico. Pero a medida que aumentamos el radio, de acuerdo entre las secciones contiguas, resulta que empezamos a ver que hay diferencia en la deformación real del ángulo de deformación.
variaciones que llegan hasta un 11%. Evidentemente esto nos hizo observar que acá esto no termina, que hay que seguir investigando, por cuanto evidentemente 0,4 es un valor que por supuesto está relacionado entre D sobre D. Tal vez debería haber aclarado que a los efectos de conseguir relaciones interesantes se tomó la relación entre el diámetro menor y el largo de la probeta mayor o igual que 20. Bien, gracias, no es más que suficiente. Las conclusiones que obtenemos son las siguientes. Los distintos radios de acuerdo tienen influencia significativa en la deformación hasta el 10%. Insisto, estamos hablando de deformación, estamos hablando de rigidez en nuestro estudio. Segundo, el cálculo teórico y por vallado de elementos finitos tienen una diferencia menor al 2,5%. Es decir, que prácticamente usar la fórmula de cálculo aproximada o usar la aplicación por elementos finitos para la evaluación del ángulo de deformación no da gran diferencia, es decir, el 5% habitual que aceptamos en este tipo de análisis. Al aplicar el mismo momento torsor, las probetas ensayadas presentan distinta deformación al variar el radio de acuerdo entre las secciones contiguas. Y esta diferencia crece a medida que aumentamos el valor del radio de acuerdo. Debemos agradecer a quienes colaboraron para la realización de este trabajo: el Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur, el Laboratorio Interdisciplinario de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario, que prestó sus instalaciones, al señor Leonel Castellucci, que fue el colaborador directo en la práctica real de los ensayos, al ingeniero Oscar Guindín de Rosario Lanceros, que donó el material de las probetas. Como dije, tenemos tanta plata en la universidad que podemos ir a comprar el material. Y por supuesto al señor Enrique Fortuna, quien gratuitamente nos hizo el mecanismo de las probetas. Preguntas. Parecería, si yo entendí bien, el aumento del radio de acuerdo significa mayor ángulo de torsión. No, menor. Menor, eso. Menor. Pero significa empeoramiento del el problema de acercar el rodamiento a la pared del escalón. Claro, ese es uno de los casos. Ese es uno de los casos. Quiere decir que el mayor radio de acuerdo mejora la condición. Mejora la condición de rigidez, más allá de lo que hace con la parte de resistencia. Si aumentaba o disminuía la condición de rigidez, la aumenta, si aumenta la condición, disminuye el ángulo de rigidez. Perdón. Ricardo. Mi pregunta es el motivo por el cual la probeta tiene ese formato, ese largo, porque a saber que tenía varios diámetros, y si en la diferencia de diámetros se mantenía el radio de acuerdo del ensayo. Sí, sí. ¿Y por qué el largo? O sea, Porque mayor o igual que 20, la relación entre el largo de la probeta y el diámetro mínimo. El diámetro mínimo es 10 milímetros y el largo 560 milímetros. ¿Eso es una imposición de alguna norma o es un criterio del ensayo? No, eso es un dato bibliográfico, que ahí es relevante. Sí, yo quería saber si la prueba experimental se hizo justamente basada en alguna normativa, fue ideada solo por ustedes, y si merece alguna crítica. Merece todas las críticas del mundo y es mejorable. Hasta ahora no encontramos referencias de normas, podríamos entrar en la TSTM,
por otro lado, no es una probeta normalizada, es una probeta ideada para significar lo que es un árbol perfilado y las consecuencias que pueden producirse en la deformación, la energía de deformación acumulada y el rebote de esa energía de deformación en un sistema que puede ser o puede convertirse por ese rebote del oscilador. Bien, la última. Yo. Bueno, dos, sí, por favor. Sí. No, papá. En las conclusiones figuraba que la aplicación del método teórico era muy coincidente con el de Machado. Ahora, en el de Machado yo estoy considerando los radios de acuerdo y el teórico no. ¿Cómo se entiende? O sea, yo podría utilizar el teórico en diferentes radios de acuerdo. No está contemplado el radio de acuerdo y la única mención bibliográfica que hemos encontrado es Shigley, Miskey y Brown, Campbell of the Scene of Machine, que dice que ensayos experimentales que no menciona ni aclara ni envía referencia, en realidad producen que el ángulo de formación sea mayor que el teórico. Y a nosotros nos da totalmente opuesto, cosa que es también muy interesante. Budiras y Nisbet, en las dos versiones posteriores que tienen la octava y la novena edición, la referencia que hacen al libro del 2004 de Shigley, Miskey y Brown. Solo tengo una duda conceptual. En este lado de los Andes, ¿hay alguna diferencia entre decir árbol o eje? Acá sí. Árbol permite potencia, eje no. Ya, cosa más rara. El árbol permite movimiento, el eje potencia. Sí, Ya. bueno, Gracias a la muy bien. Lo importante, ¿no? Importante. Sí. Para interpretar incluso la Claro, literatura, ¿no? sí. Muy bien, Bien, muchas damos gracias por por la concluido. atención.